Este es un problema, les comentaba, de balance de materia con recirculación y vamos a aplicar la metodología de grados de libertad. Dice así, en algunos procesos de fabricación de productos como fármacos tales como penicilina, tetraciclina, vitaminas, etcétera, así como químicos para fotografía, colorantes y otros compuestos orgánicos, usualmente se genera una disolución líquida, un líquido que contiene sólidos suspendidos. Esos sólidos suspendidos se deben de recuperar. Usualmente a nivel industrial se recuperan ya sea por filtración o por centrifugación. Y bueno, se comenta aquí, en este sistema de ciclo cerrado, esta es la figura, para la descarga de la centrífuga, esta es la centrífuga, el secado, el transporte y la recuperación de solvente incorpora un equipo diseñado especialmente para manejar materiales que requieren condiciones estériles y libres de contaminación. Dado este proceso, en esta planta piloto, ¿cuál será la velocidad en libra por hora del flujo de reciclaje R? Se refiere a este. Les voy a plantear inicialmente de qué trata el proceso. Este trata de una centrífuga industrial. Una centrífuga, ustedes saben que es un pequeño tanque que está acoplado a un motor. Este motor gira un eje y si la muestra se coloca aquí, el giro a ciertas revoluciones por minuto hace que por fuerza centrífuga, literalmente, las partículas sólidas se separen de un líquido. Quizás ya hayan centrifugado en el laboratorio. Esto es similar nada más que a nivel industrial. El proceso, ¿cómo funciona? Se tiene un flujo de alimentación, aquí le voy a llamar F. Ese flujo de alimentación es de 98 libras masa por hora y se requiere separar una disolución de vitaminas. Este es un proceso básico de purificación de vitaminas que se utiliza en la industria farmacéutica. Contiene esta alimentación 20% en peso de vitaminas y el total es 98 libras masa por hora. Esto se combina con una recirculación que viene de un filtro y este flujo combinado pasa a una centrífuga. La centrífuga, por medio de esa fuerza, literalmente, hace que se sedimenten las partículas sólidas, se separa agua líquida pura y las partículas sólidas todavía en suspensión pasan a través de una bomba a un sistema de filtración. Esto es un filtro continuo. Entonces se tiene la composición de esta corriente que es 60% en peso vitaminas, 40% agua. Noten que se concentró. Se partió de 20% inicial y luego se concentra a 60%. Su concentración aumenta al triple. Luego, en un filtro se separa el producto, que sería vitamina, 4% del agua por cada libra de vitamina más agua. Y posteriormente, esta recirculación de nuevo se mezcla con el flujo de alimentación. Me dan las condiciones del flujo de reciclaje o recirculación, que contiene 0.4 libras de vitaminas por cada libra de agua. Entonces, con base a esto vamos a calcular la recirculación y de paso vamos a calcular todas las demás corrientes. Bueno, inicialmente requerimos abstraer la información de este flujo de proceso y rotular todas las cantidades conocidas y todas las cantidades desconocidas. ¿Qué cantidades conozco? Conozco casi todas las composiciones. Esto es 20% de vitaminas, esto es agua pura, esto es 60% de vitaminas, esto es 4% de agua por cada libra de vitamina. Y aquí tengo 0.4 libra de vitamina por cada libra de agua. Inicialmente en esta corriente de reciclaje voy a calcular la composición para utilizarla como fracción en masa. Si recuerdan el cálculo de la fracción de masa, aquí le voy a llamar composición de vitaminas en R. Este cálculo se hace como la masa de vitaminas entre la masa total. Entonces voy a fijar una base de cálculo para calcular esta composición. La base de cálculo sería una mezcla que tiene 0.4 libras de vitaminas y 1 libra de agua. Entonces aquí la cantidad de vitaminas sería las 0.4 libras
entre la masa total, que sería 0.4 libras de vitamina más 1 libra de agua. 0.4 entre 1.4 me da la composición de vitaminas en R. Vamos a utilizar 0.286. Esa es la fracción en masa de vitamina en R. Por ahora me estoy centrando en R. R es este reflujo. Eso sería R. Y me faltaría la composición de agua. Simplemente la calculo. Fracción de agua en R sería 1 menos 0.286. Esto les debe dar 0.714. Entonces, 0.286 de vitamina y 0.714 es la composición de esta corriente R. 286 de vitamina, 0.714 de R. No es multiplicación, nada más estoy denotando que es fracción en masa de vitamina, fracción en masa de recirculación. De agua sería la otra parte. Le puse R, debería ser agua. Ya. Aparte de ese flujo ya tendría definidas todas las composiciones de todas las demás corrientes. Lo que hay que hacer es rotularlas en un diagrama. Este otro dato, el de un producto P, se refiere también a composición. Aquí la composición sería 0.04 fracción masa de vitaminas y 0.96 fracción masa de agua. Ya con eso ya tendría todas las fracciones masa. Lo siguiente que hay que hacer es rotular los datos. Entonces voy a pasar de este diagrama a un diagrama un poco más simplificado con estos bloques para que lo podamos interpretar mejor. En este diagrama vamos a tener una alimentación F de 98 libras por hora con 20% vitaminas, 80% agua. R es la recirculación. Aquí se combina con otra corriente, con esta recirculación, y me va a dar una corriente, le voy a llamar E, porque es la entrada a la centrífuga. Luego la centrífuga desecha agua pura, una cantidad W, vamos a llamarle. Lo que sale de la centrífuga le vamos a llamar C, tiene 60% vitaminas, 40% agua. Pasa por un filtro y se extrae aquí un producto. El producto P tiene 4% agua, 96% vitamina. Noten que casi se purifica al 100% las vitaminas. Y luego esta recirculación de nuevo se combina con la alimentación y está corriendo continuamente. Entonces ya tengo el sistema. Me piden básicamente R, pero vamos a hacer todos los balances para calcular la entrada a la centrífuga y calcular C, que es la salida de la centrífuga, pero la entrada al filtro, adicionalmente P. Aquí la pregunta típica siempre en un sistema con recirculación y equipos múltiples es dónde comienzo a hacer los balances, porque requiero calcular la E, la C y la R, así como la P. Para saber dónde comenzar a hacer los balances, vamos a plantear inicialmente el análisis de grados de libertad, y con el análisis de grados de libertad vamos a definir en dónde empezar. Por regla general debería empezar donde tenga menor número de grados de libertad, o sea, menor número de variables. Aquí hay que identificar qué sistemas puedo aplicar para hacer los balances de masa, ¿no? Obviamente tengo el mezclador aquí, el mezclador de F con la recirculación, tengo la centrífuga, tengo este filtro, pero adicionalmente aquí encerré el proceso global. El proceso global solamente tiene una entrada y dos salidas. Vamos a calcular el número de grados de libertad en cada uno de estos subsistemas y dependiendo el que tenga menor número de grados de libertad es el que me va a servir primero para hacer los cálculos. Vamos a comenzar con el análisis de grados de libertad. Ustedes saben que el número de grados de libertad representa el número de variables independientes que hay que saber o conocer para resolver el sistema. Sabemos que se calcula como el número de variables
menos el número de ecuaciones, menos el número de relaciones o datos adicionales. Aquí no tenemos datos adicionales. Nada más serían las variables menos las ecuaciones. Vamos a empezar por partes. Primero el proceso global sería este que está aquí en la línea exterior. El proceso global únicamente tiene la entrada F, esta, tiene una salida W y tiene una salida P. Siempre que vayan a definir un proceso global, encierren todos los equipos con un círculo o un recuadro más exterior y todas las corrientes que atraviesen esta frontera del sistema se van a considerar para el sistema global. Aquí F, que es la entrada, esta es la salida y esta es la salida. Aquí no se consideran las recirculaciones. Si no las encerrara, digamos, si yo la encerrara por aquí, aquí entra más R y aquí sale más R, entonces eso se cancela. Es válido ignorarlo. Ahora, en ese proceso global, vamos a ir anotando las variables que yo tengo. ¿Cuántas variables tengo en el proceso global? Tengo completamente conocido F, ahí no hay ninguna variable. Tengo conocido W, pero desconozco, al revés, conozco la composición, pero desconozco W. Desconozco P, pero conozco su composición. Hay dos variables, ¿no? Entonces le voy a poner las variables ahí, serían 2. ¿Y cuántas ecuaciones puedo generar? En el caso de las ecuaciones, recuerden que las ecuaciones son los balances, pero necesito definir cuáles son linealmente independientes. Yo puedo plantear un balance total o global, o sea, la masa completa. Yo puedo plantear un balance de cada componente, o sea, un balance de vitaminas y un balance de agua, ¿no? Son tres, pero de esos tres no son los tres independientes. ¿Por qué no? Porque si sumo el balance de B con el balance de agua me va a dar el balance total. Casi siempre si yo tengo dos componentes, tengo dos balances. Por regla general, el número de componentes es el número de balances, excepto cuando tengo algunas corrientes que tienen la misma composición. Eso lo vamos a ver en otro ejemplo. Pero por ahora tengo dos componentes y siempre puedo plantear dos balances independientes. Puede ser el total y el de un componente o los dos componentes. Entonces dos, ¿no? Y si lo resto, variables menos ecuaciones, ahí del proceso global tengo 0 grados de libertad. Por lo que si yo empezara ahí, yo puedo empezar a resolver. Vamos a hacer todos los grados de libertad de todos los equipos. Por ejemplo, ¿cuál es el mezclador? El mezclador es lo que se une con F y más R. O sea, este punto, a pesar de que puede que no sea un tanque físicamente, únicamente puede ser dos tubos que convergen en uno solo, pero actúan como un mezclador. En ese mezclador yo también puedo hacer un análisis de grados de libertad. Recuerden que ahí definí otra variable que le llamé E por ser entrada a la centrífuga. Tiene una variable, esa variable, pero a su vez como estoy mezclando dos corrientes que tienen diferente composición, la composición va a cambiar. Entonces, esa es una variable, pero también tengo una composición que es porcentaje de B y porcentaje de agua. De estas tres, ¿cuántas variables son independientes? Puedo conocer, por ejemplo, que E vale, no sé, vamos a decir 100 libras y conocer el porcentaje de B. Al conocer el porcentaje de B queda definido el porcentaje de A, porque la suma de los dos da 100, ¿no? Entonces realmente aquí tengo solo dos variables independientes en esta entrada. ¿Qué otra variable tengo? R. Y las demás composiciones y flujos están conocidos. Entonces tengo tres variables. E, una de las composiciones y R. O sea, ahí en ese mezclador yo tengo tres variables. Lo voy a llenar en esta tablita. Tres variables. ¿Y cuántas ecuaciones? De nuevo, dos. Entonces tengo un grado de libertad. ¿Qué significa? Que si yo empiezo a querer resolver por ese mezclador, me va a hacer falta un dato. Y no puedo resolver. Necesito conocer un dato más para resolver los balances en ese mezclador. Si yo lo hiciera ahora en la centrífuga, ahí la voy a pintar de verde. La centrífuga es esta. En esa centrífuga de nuevo
hay que contar las variables. Ya comentamos que la entrada E tiene dos variables independientes, la E y un porcentaje. Tengo también W desconocido y tengo C desconocido, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4. Ahí requiero más datos. Entonces tengo 4 variables menos 2 ecuaciones, 2 grados de libertad. Necesito 2 datos adicionales en la centrífuga para poder resolver su balance, ya sea conocer una composición o conocer un flujo. Ya por último puedo hacer el análisis en el filtro. El filtro es este equipo donde se están mezclando la C que sale de la centrífuga, esta, para producir P y para producir R. ¿Cuántas variables tengo ahí? Conozco todas las composiciones o porcentajes en masa no son variables, pero desconozco C, desconozco P y acá arriba desconozco R. O sea, tres variables, los 3 flujos. Entonces con esas 3 y solo puedo plantear 2 balances, me da un grado de libertad, ¿no? ¿Qué conclusión llego? Que si empiezo por el proceso global ya encuentro las variables y luego me puedo ir ya sea por el mezclador o por el filtro que tienen un grado de libertad y al final por la centrífuga. Si yo empezara a querer plantear balances en el mezclador, sí lo puedo hacer, pero no voy a poder resolver esas variables, porque tengo 3 variables, pero solo 2 ecuaciones. Entonces vamos a empezar con el sistema total. Si empezamos por el proceso total o global, por ahora, imagínenselo así, ya me olvido de lo que hay adentro y el balance de masa se va a cumplir en la parte más exterior. Entonces hay que comenzar a plantear los balances. Yo tengo varios balances. El balance total en el proceso global sería entradas, sumatoria de entradas F igual a salidas, ¿no? ¿Qué salidas tengo? W más D. Ese es el balance total de masa en el proceso global. Ahora voy a sustituir la F con el dato que tengo porque F es conocida, que sería 98 libras por hora. Y esa sería una primera ecuación que tiene 2 variables. Necesito otra ecuación para poder plantear la solución. Entonces vamos a hacer el balance de otro componente. Aquí hay que analizar qué componente me conviene, dado que son diferentes, ¿no? Noten que si hago, le puse D, voy a poner P. Por un momento vi D, pero es P. Ahora, el otro balance de dónde. Yo puedo hacer de agua o de V, de vitaminas. Aquí me conviene hacer de vitaminas. Noten que F tiene vitaminas y P tiene vitaminas, pero W no. Entonces, si planteo directamente un balance de vitaminas, directamente puedo calcular el valor de P y no resolver simultáneamente, sino un despeje simple. Entonces, vamos a hacer el balance de vitaminas, del componente de vitaminas. ¿Cómo sería el balance? Entrada de vitaminas, 20% de F. F vale 98 libras por hora. Y esto lo vamos a igualar a la salida de vitamina, que sería 0.04P. Entonces lo voy a igualar con 96% de P, dado que sale 96% en esta corriente. Y de ahí fácilmente puedo despejar ya P y calcular directamente la cantidad de producto. Aquí despejé P. 0.2 por 98 entre 0.96. 20.41 libras por hora. Gracias. Y ya tengo la cantidad de producto. Y bueno, por ahora me olvidé de lo que había internamente, ¿no? En el proceso no requiero conocer nada, no requiero todavía R. Ya tengo entonces cuánto vale P. Podría regresar al balance total y calcular cuánta agua se desecha en la centrífuga W. Y ya reduzco 2 variables.
Por eso les decía que el número de grados de libertad ahí en el proceso global es 0, entonces sí puedo resolver. Siempre que el número de grados de libertad sea 0 o sea negativo, sí puedo resolver. Si es positivo, me hacen falta datos. Ahora vamos a regresar al balance total y calculamos W. Ya conociendo P voy a despejar W, que es la cantidad de agua que se desecha en las centrífugas. Simplemente despejen de aquí. W sería F menos P. F es 98 menos la P. Bueno, simplemente sustituir los valores. F vale 98, P vale 20.4. La diferencia es W. Entonces se cumple que 98 debe ser igual a 77.59 más 20.41. Y esta es la cantidad que se desecha de agua en la centrífuga y la cantidad de producto con vitamina que se produce. Con esto ya reduzco variables, ¿no? Porque me hacía falta un grado de libertad en la centrífuga, ¿sí? Entonces ya puedo resolver la centrífuga dado que ya conozco W. Me hace falta, ¿qué más? En el mezclador era 1, en la centrífuga eran 2, en el filtro es 1. Podría resolver ya sea el filtro o el mezclador y después la centrífuga. Entonces, donde sí puedo hacer cálculos es en el filtro, dado que ahí ya calculé P, reduje una variable. Entonces hay que hacer un balance en el filtro. En ese filtro, el balance total, sería entradas, entra C, salidas P y R. Pero ya conocía P del proceso global. ¿Cuánto nos dio P? 77, ¿no? 77, 61 creo. Libra por hora. 77.58. Ok, hay que corregir. Voy a regresar. Sí, W era 77, pero P es 20.41 en el filtro. Entonces aquí voy a corregir, no es 77, sino 20, 41 libras por hora. Y a esto le sumaría R. Estas son dos variables. Ahora sí, sí puedo plantear otra ecuación. La otra ecuación puede ser el balance de cualquier componente. Voy a utilizar el de vitamina. V. Bueno, ¿cuál es el balance de vitaminas? Entradas en vitamina, 60% de C, 0.6C. Y en P hay 96% vitaminas. Entonces cada uno de estos flujos lo voy a multiplicar por la composición. 0.96 de vitaminas. Y R tiene 0.286 de vitaminas. 28.6%, ¿no? Eso es la composición de vitaminas en la recirculación. Ya tengo las dos ecuaciones y dos incógnitas. Balance total, balance de vitamina, y mis incógnitas serían C y R. Lo que podemos hacer es utilizar el método de eliminación o sustitución cualquiera, ¿no? A esto le voy a llamar ecuación 1, a esta le voy a llamar ecuación 2. Si quiero cancelar una variable, basta con restar. Digamos, quiero cancelar C. ¿Cómo hago para cancelar C? Puedo restar a la ecuación 1 la multiplicación de 0.6 por la ecuación 2. Al revés, la ecuación 2 menos 0.6 por la ecuación 1. O sea, la ecuación 1 la voy a colocar acá abajo y toda la voy a multiplicar por 0.6 y le voy a cambiar el signo. Sería menos 0.6C. Hago esto para cancelar C al sumar las dos. Y esta la voy a multiplicar también por menos 0.6. Estoy manipulando la ecuación 1. Ya esto es libre, ¿no? Ya algebraicamente ustedes lo pueden resolver como se les haga más fácil. Y a esto le voy a restar 0.6. Bueno,
La cambié de color para que coincida. Estoy usando esta ecuación, pero multiplicada por 0.6 y se la voy a restar a la ecuación 2. ¿Por qué? Porque esa resta me va a eliminar C. Algo así. 0.6C menos 0.6C me da 0. Y luego aquí puedo igualar con 0.96 por... Bueno, voy a factorizar. 0.96 menos 0.6 por 20.41. Esto en libras por hora. Y esto va a ser más 0.286 menos 0.6 R. De ahí puedo despejar R. Si despejo R sería lo que resulte de esto. 0.96 menos 0.6 por 20.41 lo voy a colocar con signo negativo entre 0.286 menos 0.6. Lo de arriba me da menos 7.3476, que es este paréntesis, 0.96 menos 0.6 por 20.41. Lo coloco del otro lado negativo. Y la diferencia de 0.286 menos 0.6 sería menos 0.314. Negativo entre negativo me da positivo. Y bueno, aquí ya no utilicé completas las unidades, porque este 0.96 menos 0.6 es adimensional. Esto tiene libras por hora. Y R me da en libras por hora. Les debería de dar 23.4. Ok, 23.38 si uso más decimales. Libras por hora. Eso es R. Ya calculé la recirculación, que era lo que pedía inicialmente el problema. Vamos a completar todos los flujos para que quede completo. Pero ya con esto fácilmente de la ecuación 1 puedo calcular C. Y me faltaría la entrada a la centrífuga que le llamé E. Este es el método de eliminación. Resto la ecuación 2 menos 0.6 por la ecuación 1 para eliminar C. Que bueno, también podrían utilizar el método de sustitución, ¿no? Si gustan. Sustituir C en la otra ecuación. Despejar una variable de una ecuación y sustituirla en la otra. Ya es libre como lo quieran utilizar. Ya teniendo R, regresan a la ecuación 1 y ya tienen despejado C. Sería 20.41 libras por hora más R que nos dio 23.38 libras por hora. Me da un valor de C, 43.79 libras por hora. Y eso valdría C. Ahí sí pude resolver porque ya tenía 0 grados de libertad en el filtro, ¿no? Recuerden que al definir cuánto vale P, una de las variables ya pasa a ser conocida y se consume ese grado de libertad, tendría 0 grados de libertad, entonces ya puedo resolver. Ya con eso podría regresar al mezclador o regresar a la centrífuga. Realmente ya tengo C, R. Lo único que nos faltaría hacer es ver que se cumplan los balances tanto en el mezclador como en la centrífuga. Y podría calcular la composición que tengo aquí de vitamina y de agua. Nos falta la E. Sí, nos falta la E. ¿Qué conozco? ¿Hacia dónde podríamos resolver? En mezclador, todavía no tengo E, pero ya tengo Ya R. la tenemos planteada. Ya tengo R. Ajá. Ahí tendría dos variables, ¿no? En el mezclador tengo dos variables, que es la E y el porcentaje de vitamina o el porcentaje de agua. Y en la centrífuga ya quedaría todo conocido, únicamente lo puedo utilizar para comprobar. Entonces vamos a regresar al mezclador. Este es el mezclador, de nuevo. Teníamos el balance total, entrada R, entrada F es igual a la salida E.
y luego el balance de vitamina era lo que entra de vitamina en R, perdón, en F. Podemos seguir en el mezclador o podemos seguir en el filtro. Vamos a seguir al mezclador. Aquí. Ahora en ese mezclador M hay una salida E. El proceso global ahora lo voy a cambiar por mezclador. En el mezclador tenemos balance total y tenemos balance por componente. El balance total de masa, de nuevo, es entradas totales de masa igual a salidas. ¿Qué entra F? Ya lo voy a poner como 98, dado que es conocido. Y a ese mezclador entra la corriente R de recirculación. Hay dos entradas, F y R, y sale lo que yo llamé E. La E es la entrada a la centrífuga. El balance en el mezclador, otra vez, sería este. Entrada de agua. Aquí debemos sustituir 0.8 por F. 0.8 por 98, ¿no? Más 0.714 por la recirculación es fracción de agua por R. Y esto sería igual a la composición que tenemos aquí de agua. Le llamé composición de agua en E. Ahí. Por E total. Entonces, sustituyendo lo que nos dio R, que sería 23.38, la única variable es XA, X de agua en E. Ahora sí, X de agua en E. ¿Qué debe pasar? Tengo 20% vitamina mezclada con algo que tiene 28% vitamina. Bueno, despejando les debe dar 0.78 y 1 menos la composición de agua es la composición de vitamina. Entonces, al mezclar 20% vitamina en F, 28% vitamina en R, esto se va a 22% vitamina. Esta recirculación únicamente se utiliza para recuperar lo que no se recuperó en el filtro. Entonces sale la cantidad E que ya habíamos calculado. Y luego la centrífuga al eliminar agua debe concentrar la vitamina. Eso sí es lógico ya. Elimino agua, concentro vitamina hasta el 60%. Ya solo nos restaría comprobar que se cumple el balance en la centrífuga y ya habríamos terminado. Ya tenemos los valores realmente, pero nos faltaría comprobar el balance en la centrífuga. Bueno, ya solo hay que comprobar el balance total. Ahí. Ya sabíamos, ¿eh? El balance total es entradas. A la centrífuga entra E, nada más. Sale W y C. Ya tenemos los tres, nada más hay que comprobar aquí sustituyendo. ¿Cuánto nos dio la E? 121. 121.38. .38 libras por hora. W es la cantidad de agua que se tira, que era 77, ¿no? 77, 584, le pongo 58. Y C, 43.79. Si esta igualdad se cumple, ya habremos comprobado todos los balances de masa. Entonces sí, ¿no? 77 más 121.37, ahí por redondeos. Pero ya, realmente ya calculamos la centrífuga y ya con eso quedaría resuelto el problema.